Muy bien, mi nombre es Emiliano Cañete Silva y les explicaré dos temas importantes que es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Se empezará con la ley de Ohm, la cual establece que el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. La ley de Ohm se puede también definir por el triángulo que se muestra, del cual derivan tres fórmulas muy sencillas para calcular los diferentes componentes de la ley de Ohm, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Muy bien, entonces la ley de Ohm es una herramienta clave para el electricista, para el cual tenemos que definir tres parámetros que, como dije anteriormente, la intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente? Bueno, es la cantidad de energía eléctrica que pasa por la sección de un conductor con respecto al tiempo que circula por un circuito. La intensidad de corriente permite distinguir si la magnitud de la corriente es alta o baja, como se muestra en la imagen, que se puede ver claramente la intensidad de corriente y el paso de los electrones a través de él, y del cual se debe a si puede ser de alta intensidad de corriente o baja intensidad de corriente. Ahora, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un segundo. Dicho fenómeno se representa por la letra I y su unidad de medida es el ampere, que se conoce con la letra A mayúscula. Ahora, ¿qué es la diferencia de potencial o el voltaje? Bueno, es la variedad de cargas que existen entre un punto y otro punto. Cuando las terminales de una fuente de energía eléctrica se conectan a las terminales de un circuito, se necesita exceso de electrones de un punto y deficiencia de ellos en otro para que comiencen a desplazarse. A esta fuerza similar a la gravedad se le conoce como potencial eléctrico. Ahora, tomemos como ejemplo el camino de los electrones a través de una pila que salen a través del punto negativo, y como observamos hay más electrones al salir, y entre todo el recorrido que se hace sobre el circuito, al llegar al punto de positivo llegan menos electrones. A eso se refiere la diferencia de potencial o voltaje. Ahora, a la diferencia de este potencial se le conoce como voltaje, como dije anteriormente, y su unidad de medida es en voltios, que se representa por la letra V, en mayúscula también. Ahora, también sabemos que a menor voltaje, menos electrones hay en movimiento, y a mayor voltaje, mayor cantidad de electrones serán desplazados. Ahora, en diagramas de circuitos es común verlos con estos símbolos que se muestran aquí y con la letra V que representa los voltios. Muy bien, ahora pasemos con ¿qué es la resistencia eléctrica? Ahora, la resistencia eléctrica se define como la propiedad de un material o elemento de oponerse al flujo de corriente eléctrica o electrones, como se mencionó anteriormente. Su unidad de la resistencia eléctrica son en ohmios y se representan por un símbolo griego. Y hay muchos múltiplos que son el kiloohm, los miliohms y el megaohm. Ahora, todos los componentes empleados en la electricidad cuentan con resistencia eléctrica específica. Son elementos creados a partir de materiales resistivos como el carbón prensado, que ayuda a controlar o a utilizar la energía eléctrica por medio de su resistencia. Ahora, todos los componentes tienen una resistencia específica, como se mencionó, pero esto incluye incluso a los cables de cobre, que cuentan también con una resistencia eléctrica, pero es muy mínima. Entonces, por eso se llaman conductores, pero también cuentan con una resistencia, pero en menor porcentaje. Ahora pasemos con algunos ejercicios simples que, por ejemplo, en este pide que se necesita saber la intensidad de corriente por la que pasa a través del circuito. Aplicaremos la fórmula adecuada que, como vimos anteriormente, es intensidad igual a voltaje sobre la resistencia. Sustituimos datos y tenemos que 30 volts entre 10 ohms es igual a 30 amperios. Pasemos a otro ejercicio
En este necesitamos encontrar el voltaje que pasa a través del circuito. Entonces, por lo tanto, aplicamos de nuevo la fórmula adecuada, que es el voltaje igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje entonces sería igual, sustituyendo datos, a 4 amperios por 10 ohmios. Y eso nos da un total de 40 voltios. Pasemos finalmente al último ejercicio. En este se requiere saber la resistencia eléctrica del circuito, que nada más hay uno. Entonces aplicamos la fórmula, que sería la resistencia igual a voltaje sobre la intensidad. Sustituyendo datos nos queda que 15 volts entre 5 amperios, eso es igual a 3 ohmios. Ahora pasemos a las leyes de Kirchhoff. Muy bien, las leyes de Kirchhoff sirven para el análisis de circuitos más complejos mediante dos enunciados simples pero fundamentales. Pasemos con la primera ley. Ahora, ¿de qué trata? ¿De qué tratan las leyes de Kirchhoff? Antes de comenzar directamente con las leyes de Kirchhoff, es necesario conocer algunos términos que serán útiles durante la práctica profesional y que tenemos que tener claros antes de revisar dichas leyes. Primero pasemos con lo del circuito. Muy bien, es un camino cerrado formado por cables y elementos, resistencias, entre las terminales de un generador de energía eléctrica con el fin de que la corriente eléctrica pueda fluir por un circuito completo, es decir, que sea cerrado. Como se muestra a continuación, tenemos un generador de energía que es de 120 o 240 volts y pasa por una resistencia. Es un circuito cerrado porque la intensidad va y viene directamente. Ahora también tenemos que revisar qué es un nodo. Bueno, un nodo es un punto de conexión entre dos o más elementos de un circuito eléctrico, el cual puede ubicarse en cualquier punto. Un nodo incluye cualquier trayectoria que vaya de un elemento conectado a otro. En caso de haber dos o más, la parte superior forma un nodo y la de abajo otro, como se muestra en la ilustración. Aquí podemos ver un claro ejemplo de los nodos que se encuentran entre cada resistencia menos en el último. Pasemos con la malla. Bueno, es cualquier ruta cerrada en el circuito donde al hacer un recorrido a través de la misma no se encuentre en más de una ocasión con el mismo nodo, como en este ejemplo que se ve a continuación. Ahora pasemos con el último concepto que tenemos que tener en cuenta, que es la rama, el cual es la parte de un circuito que contiene un único elemento y se encuentra necesariamente entre dos nodos. Como referencia, el número de ramas en un circuito es siempre igual al número de elementos que forman al circuito, incluida la fuente. Ahora, una vez que tenemos claros estos conceptos, podemos pasar a revisar ahora sí las leyes de Kirchhoff. La primera ley es la ley de conservación de la corriente, en el cual nos dice que la cantidad de corriente que se encuentra en un punto o nodo es siempre la misma cantidad de corriente que sale del mismo. Esto quiere decir que matemáticamente la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Como se puede revisar a continuación, está el nodo en este punto y pasa la intensidad de corriente. Entonces, como pasa directamente en el mismo cable, la intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad de corriente 2. Ahora aquí están con 3. El punto lo tenemos aquí, pero la intensidad 3 va en esa dirección y vemos que la intensidad 1 y la intensidad 2 van al punto y salen por la intensidad 3. Entonces esto nos quiere decir que la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a la intensidad 3. Muy bien. Ahora pasemos a un ejemplo muy sencillo que es: observa el siguiente diagrama, el cual muestra una pastilla de 15 amperios y el consumo de cada dispositivo. ¿Cuál es el problema? Aquí podemos ver la pastilla y los tres aparatos eléctricos que se muestran. Cada uno con 10 amperios. Uno cuenta con 10 amperios, 3 amperios y 8 amperios. Ahora pasemos con la respuesta, que es: todos los aparatos están conectados en un mismo punto.
Si se considera la primera ley de Kirchhoff, que la revisamos, nos dice que las corrientes se suman y dan un total de, sumando los amperajes de cada uno, nos dan 10 amperios más 3 amperios más 8 amperios, y eso nos da un total a 21 amperios, que es más alto a la corriente de la pastilla, que es de 15 amperios. Ahora, una solución importante, una solución que se le puede dar a ese circuito que vimos anteriormente, es que se podría asignar un punto de conexión independiente a cada dispositivo o colocar una pastilla de más amperaje. Ahora, es importante que reconozcamos cómo están conectados los aparatos en una instalación eléctrica según la corriente que soporta la pastilla, que es la fuente. Ahora podremos revisar la segunda ley de Kirchhoff para evitar otro tipo de fallas. Pasemos a la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de conservación de voltaje, en la cual nos dicta que la suma de voltajes de los elementos en una malla o circuito cerrado es igual al voltaje de la fuente. Esto quiere decir matemáticamente que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Como podemos ver en la imagen, se encuentra el voltaje de la fuente, y podemos ver el voltaje del cable y el voltaje del foco o de la carga. Entonces, sumando los voltajes de los cables y el voltaje de la carga, tenemos que eso va a ser igual al voltaje de la fuente. Ahora pasemos con algunos ejercicios en la cual, por ejemplo, en este nos pide calcular la intensidad de corriente en este circuito. Ahora, para calcular la corriente en este primer circuito podemos sumar todas las resistencias para convertirlo en uno, en cual la resistencia total va a ser igual a 100 ohms más 200 ohms más 300 ohms más 400 ohms, y esto nos da una resistencia total de 1000 ohms. Ahora, continuando con el procedimiento, tenemos que solamente va a haber una resistencia y un voltaje y una intensidad. Eso nos da que los 1000 ohms se van a multiplicar por la intensidad 1, y eso va a ser igual a los 20 volts. Ahora despejamos la intensidad y tenemos que la intensidad va a ser igual a 20 sobre 1000. Entonces la intensidad que pasa por el circuito va a ser de 0.02 amperios. Pasemos con el siguiente ejercicio. Ahora, este es un circuito de dos mallas y se encuentra conectado por dos nodos. Entonces observamos que se trata de un circuito en el cual va a haber tres ecuaciones. La primera es de las intensidades. Como podemos ver, el nodo 1 la intensidad 1 entra al nodo 1 y se divide en dos, en la intensidad 1 y en la intensidad 2. Entonces la intensidad va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Ahora procedemos a calcular la ecuación de la malla 1, en cual se encuentran el voltaje y una resistencia. Entonces se va a calcular como menos 12 volts más los 1200 ohmios por la intensidad, que es de la malla 1, menos 1200 ohms por la intensidad 2, que es de la malla 2. Eso igualado a 0. Lo cual nos queda como 1200 por la intensidad menos 1200 por la intensidad 2 igual a 12. Ahora la malla 2 se calculamos la malla 2 de la forma en que los 1200 por la intensidad 2, que se encuentra de la malla 2, más 1200 por la intensidad 2 de la resistencia, menos 1200 por la intensidad 1, que se encuentra de este lado, ya que esta resistencia de en medio está compartida entre los dos. Ahora, lo cual nos queda que 1200 por la intensidad más 2400 por la intensidad 2 es igual a 0. Ahora obtenemos un sistema de ecuaciones entre la malla 1 y la malla 2. Para resolverlo, ocupamos el método de suma y resta,
que, como podemos observar, 1200 por la intensidad se puede restar con menos 1200 por la intensidad. Entonces aplicamos eso, se cancela. Sumamos la intensidad 2 y nos queda 1200 por la intensidad 2 igual a 12. Ahora, despejamos la intensidad 2, que nos queda 12 sobre 1200, y eso nos da un total de 0.01 amperios. Ahora, ese valor lo despejamos en alguna de las dos ecuaciones que tenemos, y entonces en este caso ocupamos la fórmula de la malla 1, en la cual nos queda que son 1200 por la intensidad menos 1200 por 0.01, sustituyendo intensidad 2 igual a 12. Despejando también nos quedan 1200 por la intensidad, va a ser igual a 12 más 12. Despejando la intensidad nos queda que la intensidad va a ser igual a 24 sobre los 1200, y eso va a ser igual a 0.02 amperios. Ahora finalmente tomamos la primera ecuación que sacamos de las intensidades, despejamos la que nos hace falta, que es la intensidad 1, y eso nos queda que es la intensidad menos la intensidad 2. Entonces intensidad 1 va a ser a 0.02 menos 0.01, y finalmente nos queda que la intensidad 1 es igual a 0.01 amperios. Entonces los resultados nos quedan de la siguiente forma: la intensidad va a ser igual a 0.02 amperios, la intensidad 1 va a ser igual a 0.0201 amperios, perdón, y la intensidad 2 va a ser igual a 0.01 amperios. Y con eso quedan resueltos los dos temas que se iban a exponer. Ahora, estas leyes sirven para un análisis tanto en los circuitos de corriente continua como de corriente alterna. La diferencia es que para corriente alterna cambian ligeramente las fórmulas de las leyes de Kirchhoff, pero mantienen la misma esencia. Y aquí, como observamos, los ejemplos que observamos anteriormente son de corriente continua, no de corriente alterna. Entonces, a lo mejor puede haber alguna duda por ahí, pero son básicamente lo mismo. Finalmente, podemos observar que son muy importantes al momento de analizar algún circuito, y en el campo de la electricidad o simplemente en instalaciones residenciales se ocupan mucho estas leyes para verificar que cada aparato cuente con el voltaje y la intensidad de corriente que sean necesarios para cada producto sin haber alguna falla. Esto va a ser todo por el momento. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Nos vemos.